Bueno, chicos y chicas, seguimos entonces, medida de tendencia central, pero ahora con datos agrupados por intervalo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un intervalo? Un intervalo da cuenta de los valores que estoy tomando. Voy a estar, por ejemplo, el intervalo 1,20 dice relación con, voy a tomar los datos desde el 1 hasta el 20 y voy a contar cuántos datos hay entre el 1 y el 20. Entonces, ¿cuántos datos hay acá? Esta es la frecuencia F, ¿se acuerdan? Frecuencia F minúscula. Ya. Entonces, la frecuencia es la cantidad de datos que hay desde el 1 hasta el 20. En este caso, 28 datos tenemos desde el 21 hasta el 40. 16 datos de puntaje tenemos entre 41 y 60. Contextualicemos esto. Dice, en la siguiente tabla se ordenan los puntajes obtenidos en una prueba que tienen un puntaje mínimo de 1 punto y un puntaje máximo de 100 puntos en una tabla de frecuencia. Ya, entonces, por ejemplo, los estudiantes de este curso, de esta universidad o lo que sea, son 16 los que obtienen un puntaje entre 41 y 60 puntos. Son 10 los estudiantes que obtienen entre 81 y 100 puntos. Bien, entonces, eso es lo que nos está diciendo esto. Ahora, no tenemos cómo saber cuáles de los 14 estudiantes, por ejemplo, si obtuvieron todos 20 puntos, obtuvieron todos un punto. Eso no lo tenemos cómo saberlo. ¿Por qué? Porque estos datos agrupados en intervalos no nos dan esa precisión. No nos están entregando todos los datos, sino que nos están entregando en la tabla de frecuencia ordenados por intervalo. Por lo tanto, lo que se hace es estimar. ¿Y cómo se hace la estimación? Se calcula la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? La marca de clase es el promedio entre el valor mínimo del intervalo y el valor máximo del intervalo. Entonces, por ejemplo, tomamos el primer intervalo. 1 más 20 dividido en 2, ¿cierto? ¿Por qué dividido en 2? Porque son dos valores. Bien, entonces 20 más 1, 21. 21 dividido en 2 serían 10,5. Y así tengo que seguir. 21 más 40 dividido en 2 serían 31 dividido en 2 sería 15,5. Luego 41 más 60, 101 dividido 2, 50,5. Voy acá, 61 más 81 dividido en 2, más 80, perdón, 141 dividido 2, 70,5. Y acá entonces 80 más 100, 81 más 100 dividido 2, 181 dividido 2, 90,5. Y esa es nuestra marca de clase que indica la mitad del intervalo. Entonces esto es una aproximación, ¿bien? Una aproximación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí en el cálculo? Vamos a calcular de distinta manera. Por ejemplo, la media aritmética o promedio se calcula de la misma manera que antes, pero ahora nuestra marca de clase va a ser el valor del dato. ¿Se acuerdan que en el video anterior les explicaba que el valor del dato era X y que calculábamos la frecuencia por el valor del dato? Ya, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos nuestro valor de dato, que es un dato aproximado. $70,5 y 90,5. Ya, entonces nosotros vamos a calcular la frecuencia por el valor del dato. Entonces en este caso, por ejemplo, 14 por 10,5, vamos
un segundo, 14 por 10,5, 147, 28 por 15,5, 434, ese es un 4, ahí. Este es un 4, ¿no? Sí, 147, 434, 50,5 por 16. Entonces estamos calculando la frecuencia por el valor aproximado del dato de intervalo. 70,5 por 12, 846, y 10 por 90,5, 905. Bien, y eso recuerden que lo sumábamos, o sea que calculábamos la sumatoria de este valor, ¿cierto? Entonces el promedio era la sumatoria de la frecuencia por el dato dividido por la frecuencia, la suma de la frecuencia. Entonces sumamos 147 más 434 más 808 más 486 más 905, y eso da un total de 3140. Y entonces 3140, entonces la suma de la frecuencia por el valor del dato es de 3140. Ya, y la suma de las frecuencias, que simplemente aquí sumar esto, sería 14 más 28 más 16 más 12 más 10, sería 80. Entonces esto lo dividimos por la suma de la frecuencia, que sería 80. Entonces 3140 dividido 80, eso nos da 39,25. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la mediana de estos mismos datos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la frecuencia absoluta, que es ir sumando, ¿cierto? 14, por ejemplo, después 14 más 28, 42, después 42 más 16, 58, después 58 más 12, 70, y luego 70 más 10, 80, frecuencia acumulada. Acumulada, no sé qué dije, absoluta, no, acumulada. Ya, entonces la frecuencia acumulada. Bien, entonces ya cuando tenemos esto calculado, lo primero que tenemos que hacer, igual que en el anterior, que cuando teníamos los puntajes, pero no inscrito como intervalos, sino como valores, tenemos que hacer la suma del total, o sea, 80, y dividirlo en 2, o sea que nos da 40. El primero no alcanza los 40, alcanza 14 y después alcanza los 42. Entonces nosotros nos fijamos en este intervalo, en el intervalo número 2, el que va del 21 al 40. Entonces aquí hay que ir desglosando varias cosas porque esto es un poco complejo. ¿Se fijan? La fórmula aquí dice: la mediana es igual al límite inferior. Entonces el límite inferior, ¿qué es? El límite inferior es el valor, el menor valor que pertenece al intervalo aquí, en este caso sería 21. Cuando este valor es abierto, el límite inferior real igual va a ser 21, ya, porque es el valor que viene anterior, está entre el 20 y el 21. Entonces si es que esté abierto, el intervalo abierto hacia afuera, me refiero, de todas maneras igual va a ser 21. Ya, luego ya tenemos calculado este valor, que sería 40. A ver, lo voy a ir escribiendo aquí.
Entonces 21 más 40 menos. Y la frecuencia acumulada del anterior. Tercer paso, la frecuencia acumulada del anterior. O sea, no los 42, sino que los 14. O sea que al 40 le restamos 14. Lo dividimos por la frecuencia del intervalo. De nuestro intervalo, 28. Cuarto, perdón. Frecuencia del intervalo, 28. Y lo multiplicamos por el valor de nuestro intervalo. ¿Cuántos elementos T sub I es cuántos elementos hay entre 21 y 40? Fíjense que del 1 al 20, si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tenemos 20 elementos. Entonces estos intervalos están divididos en 20. Del 21 al 40 también hay 20, porque hay que contar el 21. Entonces tengo 21, 22, 23, 24. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Fija, entonces cuando llego al 40 tengo 20. Y así, entonces tengo 20 elementos. Entonces tienen que contar cuántos elementos hay entre el 21 y el 40. Entre el 1 y el 20. Todos tienen el mismo, siempre van a tener el mismo largo. Entonces puede que del 21 al 40 no lo entienda, pero sí entienda que del 1 al 20 hay 20. Por lo tanto, ese tamaño de intervalo siempre va a ser igual. En este caso, 20. Entonces aquí yo reemplacé en la fórmula que está acá. Entonces vuelvo a repetir. La mediana va a ser el límite inferior del intervalo más la frecuencia total dividida en 2, o sea, la mitad de la frecuencia total. Nuestra frecuencia total eran 80, lo dividimos en 2, nos dio 40. Le resto lo que ya acumulé hasta anterior al valor anterior, 14. Lo divido en 28 y lo multiplico por 20. Ya, entonces 40 menos 14, 26. 26 dividido 28 por 20. 26 dividido 28 por 20, o sea, 30. Y 30 más 21, 21 más 30. A ver, espérame. 26 dividido 28 por 20. No, lo calculé mal. 26 dividido 28 por 20 nos da 18,57. Más 21 nos da 39,57. Ya, ¿cómo me di cuenta que estaba malo? Porque me salía del 42 y aquí, o sea, perdón, aquí entre el 21 y el 40 debe estar nuestro valor. Recuerden que este valor pertenece a los datos. Entonces si tu valor, que no había, a mí me había dado 51 parece, no nos daba dentro del intervalo, entonces lo calculaste mal. Ya tiene que dar dentro del intervalo. Entonces este 39,57 sí da dentro del intervalo y es muy parecido al promedio. Eso también te puede dar una luz de que lo calculaste bien. Entonces la mediana va a ser 39,57. Y la moda, yo sé que esto está siendo un poco difícil, pero la moda se calcula de la siguiente manera. El límite inferior, que en este caso es 21 también, más D sub 1. D sub 1, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de la frecuencia total, o sea, los 80 menos la frecuencia anterior. La frecuencia, no la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta. La frecuencia anterior en este intervalo es 14. Y en cambio el D sub 2 va a ser la frecuencia, 80 lo mismo, pero le restamos la frecuencia posterior, que serían 16. Entonces 80 menos 14, 66, y 80 menos 16 es 64.
Y eso lo introducimos en la fórmula. Entonces sería 21 más D1, 66 partido por 66 más 64 por el largo del intervalo, que en este caso son 20. Entonces voy a calcular primero la suma del denominador, 66 más 64, 130, y luego lo multiplico acá. Ya, entonces 66 por 20 dividido 130 da 10,15, y a eso lo sumamos 21, eso nos da 31,15. Por lo tanto, el valor que más se repite, obviamente aproximado, es una estimación, sería 31,15. Espero que esto les sirva. Hasta la próxima.